Bien, buenas tardes con todos. El tema que voy a desarrollar a continuación es dolor torácico en la emergencia, una aproximación diagnóstica. Bien, lo que es el dolor torácico, me refiero al dolor torácico agudo, es un motivo muy frecuente de atención en los servicios de emergencia. Para definir el concepto, dolor torácico es toda sensación de dolor localizado en una zona comprendida entre el diafragma y la base del cuello, y que por lo general va a requerir un diagnóstico precoz. Empezamos por la clasificación del dolor torácico. Se clasifica por su origen, puede ser en cardiogénico y no cardiogénico, o también por su gravedad, con alteraciones hemodinámicas o sin alteraciones hemodinámicas. Sin embargo, el que yo prefiero es por su origen, ¿no? Y por su origen puede ser de tipo cardiogénico, que involucra, por ejemplo, una enfermedad coronaria aguda, arritmias, crisis hipertensiva, pericarditis, derrame pericárdico, etcétera, o no cardiogénico, que también es una serie de variantes etiológicas muy distintas, como por ejemplo de origen vascular, como por ejemplo aneurisma disecante, ¿no? O un tromboembolismo pulmonar, de origen pulmonar o pleural, neumotoras, derrames, neumonías, ¿no? O de origen gastrointestinal, como esofagitis, úlceras pépticas, ¿no? De origen musculoesquelético, como condritis, el conocido síndrome de Tietze, o de otros tipos de origen, ¿no? Ya, digamos, una miscelánea, ¿no? Mastitis, neuralgias, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir desarrollando cada una de estas posibilidades diagnósticas. En realidad, lo que más nos interesa en lo que es el abordaje de la emergencia en cuanto al dolor torácico es que el paciente que acude justamente por este motivo, usualmente piensa de que, o asume de que puede tratarse de un potencial infarto agudo del miocardio, ¿no? O de algún problema pues grave que ponga en peligro su vida. Por eso que es prioridad del médico tratar de determinar la causa y sobre todo que ésta no comprometa la vida del paciente, ¿no? O como ha ocurrido en otras oportunidades, ¿no? De que el paciente en espera, una larga cola, ¿no? Y que viene pues por un dolor torácico o cualquier otro problema sumamente grave, ¿no? Terminan pues perdiendo el conocimiento, tienen un síncope, tienen una parada cardiorrespiratoria, ¿no? ¿No? Por eso que también es importante un buen triaje. Bien, entonces yo prefiero a hacer el abordaje diagnóstico a través de los cuadros clínicos que presenta el paciente, ¿no? Entonces, hay diversos patrones clínicos y ellos mucho tienen que ver cómo es, digamos, las características clínicas y sobre todo las características del dolor torácico. Por ejemplo, prefiero empezar con este patrón clínico coronario, ¿no? O sea, el clásico dolor anginoso. Entonces, ¿qué características tiene? ¿No? Este dolor anginoso que se caracteriza, pues, o bien a ser la manifestación de una oclusión, ¿no? O una estenosis, una estrechez de la irrigación de la musculatura cardíaca, porque hay una obstrucción justamente en las arterias coronarias. Entonces, ¿cómo se caracteriza este dolor anginoso? Principalmente, lo más frecuente es que el dolor va a ser de tipo retroesternal, o sea, por detrás del esternón, ¿no? Aunque también puede ser en todo lo que es el área precordial o también puede ser epigástrico, o sea, puede haber variantes, pero lo clásico es que sea un dolor de tipo retroesternal, detrás del esternón, ¿no? Inclusive a veces puede haber, inclusive hasta veces he tenido muy esporádicamente pacientes que vienen por un problema que al final terminaron siendo un infarto y venían, por ejemplo, por un dolor torácico, pero un dolor dorsal, un dolor dorsal, ¿no? Una dorsalgia. Pero en fin, pero lo característico es que sea retroesternal. En cuanto a la irradiación, clásicamente la irradiación va a ser hacia el hombro y el brazo, ¿no? O al miembro superior del lado izquierdo. Algunas veces también el dolor puede ser hasta la mandíbula, ¿no? Ojo que cuando yo digo retroesternal me estoy refiriendo detrás del esternón, ¿no? Muy distinto es la región del precordio, ¿no? Que es un poquito mucho más grande, ¿no? El precordio es la cara anterior del tórax, donde está el corazón, los grandes vasos, ¿no? Ahora,
Ese es en cuanto a la localización. Ahora, ¿cómo es el tipo de dolor? Generalmente la persona va a decir que el dolor es de tipo opresivo. Siento como que algo que me oprime, algo que me aprieta, algo que no me deja, ¿no? Que me está fastidiando ahí, ¿no? A veces no puede ser también de repente un dolor bien definido, pero generalmente va a ser como una opresión, como un peso. ¿Ya? Ahora, puede ser de inicio súbito o no, ¿no? Me refiero a que el paciente puede ir por un dolor muy agudo o otras veces puede suceder que también de repente ha tenido el dolor varias horas o inclusive varios días, pero ya viene la emergencia porque en ese momento el dolor se ha exacerbado muchísimo más, ¿no? Por eso que suele ser progresivo. Ahora, en cuanto a la intensidad, sí es bien variable, ¿no? Siempre es invariable, ¿no? Por eso que siempre se le indica al paciente que nos diga, ¿no? Entre el 1 al 10, entre el mínimo dolor y el máximo dolor, cuánto cuantifica, cuál es su cuantificación, ¿no? Generalmente para que haya la emergencia es porque el dolor es por lo menos 7, 8 o alrededor de 10. Es un dolor muy intenso, por eso que lo ha motivado a ir a la emergencia. Clásicamente también este dolor de tiempo anginoso se desencadena con la actividad física. Por eso es importante decir qué estaba haciendo usted en el momento que le viene el dolor agudo o que le vino más fuerte el dolor, ¿no? Entonces, característicamente se puede desencadenar con la actividad física y otra característica es que con el reposo calma, suele calmar. Algo que también es bien, se puede objetivar con bastante facilidad es lo que nosotros conocemos como el cortejo vegetativo, ¿no? Un paciente que se presenta a la emergencia pálido, con piel pálida, fría y sudorosa, ¿no? Entonces ese vendría a ser el cortejo vegetativo asociado a este dolor torácico, ¿no? A veces inclusive con náuseas. Entonces, con todas estas características, ¿no? Dolor opresivo, retroesternal, que se irradia al hombro, al miembro superior izquierdo, a la mandíbula, ¿no? Que hace desencadenado por una actividad física, que tiene un cortejo neurovegetativo, etcétera. Las principales causas de este dolor anginoso generalmente son pues, un infarto agudo de miocardio o de repente un problema anginoso exacerbado. El patrón clínico pleural es más bien es un dolor que se le llama como el dolor de costado, ¿no? O el dolor en la base de los hemitórax. Punta de costado también le dicen, ¿no? Es un dolor de tipo pleurítico. Eso significa que el dolor es más bien tipo punzada. Entonces el paciente refiere que siente como a un dolor lancinante, ¿no? Que siente como que le está punzando, ¿no? En algún lado de la base de los emitórax. Ese es un dolor de tipo pleurítico. Y se origina porque hay, digamos, en la pleura parietal, ¿no? En la pleura parietal y en la fascia endotorácica, ya que la pleura visceral, al no poseer terminaciones nerviosas, generalmente no duele, lo que duele es la pleura parietal, ¿no? Y como le dije, suele localizarse en los costados, ¿no? Entonces, este dolor de tipo pleurítico es punzante, ¿no? Tiende también a ser limitado de repente a alguna región, ¿no? Ahora, lo más característico en este caso es que tiene o suele tener relación con los movimientos respiratorios, ¿no? Por eso es importante que nosotros hagamos que el paciente inspire, haga expiración un poco forzada, a ver si de esta manera se exacerba el dolor, ¿no? Todo eso que dice, ¿no? Que se agrava con la respiración profunda, ¿no? Pero sobre todo, este paciente también tiene asociado una sensación de disnea, de fatiga. Va a empeorar también con los movimientos del tronco, ¿no? Y alivia un poco con la inmovilización, ¿no? Suele ser un comienzo agudo, ¿no? Puede ser bastante severo, pero suele ser de tipo unilateral. Es mucho más intenso en la base del hemitórax, ¿no? Por así decirlo, más intenso en el tercio inferior del hemitórax. Como dije, puede ir asociado con disnea, también puede ir asociado con tos, y en este caso este dolor pleurítico más bien sería de repente puede ser posibilidades diagnósticas, un neumotórax, un derrame, también podría ser neumonías, etcétera. Un patrón clínico tromboembólico.
En este caso, más bien la localización está en la cara anterior y lateral del tórax. Y el tipo de dolor, acá ya la cosa va variando, ¿no? Puede ser isquémico, o sea, puede ser opresivo, o puede ser pleurítico, o sea, puede ser también punzante o lancinante. Pero acá sí es bastante llamativo la disnea, la dificultad respiratoria, ¿no? Y suele ser más bien de una aparición súbita y suele hacer de evolución progresiva. Entonces el paciente va a estar más bien, aparte del dolor torácico, aparte del dolor de pecho, va a tener una sensación de falta de aire, una respiración de repente más acelerada. Puede ir también con tos, ¿no? Con sudoración, con hemoptisis, con fiebre, etcétera, ¿no? Sabemos entonces que este dolor eh, con estas características, la causa ah, o la más frecuente sería un tromboembolismo pulmonar. Es característica del tromboembolismo pulmonar. Un émbolo que generalmente viene de los miembros inferiores, ¿no? A través de estos vasos, ¿no? De la vena femoral. Y este trombo va a ir al lado derecho del corazón y de ahí viaja a través de las arterias pulmonares que van hacia los pulmones, ocluyendo de alguna manera o bloqueando de alguna manera algunas de las ramas de la arteria pulmonar. ¿Cómo se llama esta entidad clínica? El tromboembolismo pulmonar. Entonces va con un dolor que puede ser opresivo, puede ser punzante, pero en este caso asociado con una disnea importante. El patrón pericárdico es más bien de localización, también puede ser precordial o retroesternal, también puede ser opresivo o pleurítico, entonces va a asemejar mucho a un dolor de tipo coronario, pero en este caso hay algo importantísimo, ¿no? Uno que rara vez suele ser súbito, generalmente es más lento, más progresivo, ¿no? Pero lo que llama la atención es la posición, no, la posición que asume el paciente para tratar de aliviar el dolor. Entonces se alivia cuando el paciente se pone sentado, recostado hacia adelante, o en esta posición que se conoce como la posición genupectoral. Entonces cambia con esta sedentación, con la posición genupectoral. Si alguna vez han visto un paciente con este tipo, digamos, de dolor y que asume esta posición, usted va a recordar, ¿no? Va a recordar que justamente esta posición antálgica la asume para calmar este dolor, una posición genopectoral, ¿no? Como si llevara, digamos, el pecho hacia, como está en esa gráfica, de repente un poquito exagerada, ¿no? Pero sí, el paciente tiene que inclinarse hacia adelante como si quisiera llevar el pecho reclinando hacia las rodillas. Entonces, como hay una inflamación de la pleura, es una pericarditis aguda o inclusive puede estar asociado a un derrame pericárdico. Hay otro patrón que se llama de disección aórtica, esto sí suele ser muy brusco, muy intenso, también puede ser retroesternal o precordial y varía un poco la localización según dónde está viéndose la disección, ¿no? La disección aórtica, ¿no? Esta disección está dada, ¿no? Justamente porque hay una especie de desgarro, ¿no? De la capa interna, ¿no? Entonces, aquí el dolor de pecho va a ser fuerte, va a ser repentino. También puede ser un dolor que se irradia hacia la espalda, ¿no? Puede ir con parte con sudoración, con sensación de falta de aire. Puede estar asociado a un estado de repente de pérdida de conocimiento, un estado de shock. Las veces que hemos tenido esta diagnóstico de disección aórtica es más bien por imágenes, ¿no? Por imágenes, por ejemplo, los pacientes que vienen con dolor torácico y se le ha tomado de repente alguna tomografía, ¿no? Pulmonar y se ha podido encontrar que tenía asociado una disección aórtica. En cambio, el patrón esofágico del paciente también tiene un dolor retroesternal, pero aquí la que llama la atención es que el paciente mismo te dice, ¿no? Yo siento una sensación de quemazón, urente, ¿no? Urente o quemazón detrás del esternón, ¿no? Eh, y si uno le insiste, ¿no? El paciente pues tiene de repente un poquito de dispepsia, de reflujo o de acidez, ¿no?
Entonces, este es más que todo por una esofagitis, por eso se conoce como patrón clínico de tipo esofágico. Está asociado a síntomas gastrointestinales, como les decía, ¿no? Pirosis, disfagia, odinofagia, epigastralgia, se mete un poquito de náusea, ¿no? Y generalmente, pues, son problemas de una esofagitis, ¿no? Ya más, otras variantes pueden ser un dolor de tipo neurálgico. Esto se caracteriza porque en el dolor neurálgico sigue el recorrido del nervio. El paciente va a decir que siente como una quemazón, como una corriente o como un calor, ¿no? También puede aumentar con el movimiento, ¿no? Y generalmente calma pues con los analgésicos, ¿no? En este dolor de tipo neurálgico, por ejemplo, un paciente dice, no, yo tengo dolor de pecho, pero hay que también, aparte del examen clínico, ¿no? Ocultar los latidos, cómo están, etcétera, pero también examinar la parte externa del tórax, ¿no? Y a veces podemos encontrar con una frecuencia que este paciente tiene lesiones dérmicas, vesiculares, microvesiculares, que se trataría de un herpes zóster, ¿no? Entonces el herpes zóster también te da un dolor tipo neurálgico. El dolor muscular, en este caso sí ya por sobrecarga, ¿no? El paciente ha estado haciendo de repente mucho trajín, mucho movimiento, ¿no? Entonces ya hay un dolor de tipo muscular, ¿no? Aquí más bien es más fácil encontrarlo porque inclusive el paciente es un dolor más difuso, ¿no? De la masa muscular, ¿no? Y finalmente el condro articular, ¿no? Aquí es el conocido como síndrome de Tietze, ¿no? Este tipo de dolor, por ejemplo, es muy característico que el paciente dice, ¿no? Eh, yo prefiero decirle, no, póngame usted y señale dónde le duele, ¿no? Entonces el paciente se lleva uno o dos dedos y logra localizar exactamente dónde le está doliendo. Y uno inclusive puede reproducir el dolor y palpar en esa zona donde le está doliendo al paciente y dice, ahí le duele, sí. Entonces uno está eh, digamos, localizando el dolor y es un dolor de tipo reproducible. Significa que yo le toco en donde le está doliendo y eso le ocasiona dolor. Es un dolor clásico, ¿no? De un problema condroarticular que se conoce como síndrome de Tietze. Finalmente, pues hay dolores que son bien atípicos y que no se ajustan, perdón, a ninguno de estos tipos de patrones, ¿no? Entonces, a veces son personas pues, que han tenido un componente emotivo, han tenido una discusión, una mala noticia, etcétera, bueno, y sienten pues, que tienen un dolor torácico, etcétera, pero es más bien un dolor de tipo psicógeno, ¿no? Entonces, ante todo esto, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un mejor enfoque, una buena presunción diagnóstica? Primeramente la historia clínica, ¿no? Los antecedentes también son importantes. Hay que ver si este paciente tiene algún antecedentes hipertenso, diabético, sufre de problemas de dislipidemias, o ya tiene un antecedente coronario previo, etcétera, que es importantísimo, ¿no? Lo otro es el relato mismo, ¿no? A qué hora empezó el dolor, cómo fue, ha evolucionado, las características que hemos mencionado, ¿no? Si es retroesternal, si es precordial, si oprime, si punza, si tiene algún otro síntoma asociado, ya sea respiratorio, disnea o gastrointestinal, como reflujo gastroesofágico, etcétera. Entonces, todo esto nosotros vamos ya, como ya hemos repasado los patrones clínicos, vamos enfocando a qué patrón clínico se ajusta más, según la descripción o el relato del paciente acerca de su dolor, ¿no? Luego el examen físico, sobre todo dándole en este caso importancia al cardiorrespiratorio, ¿no? Cómo están los latidos cardíacos, si son rítmicos, si hay buen tono, si hay soplos, etcétera. Y el examen respiratorio, cómo están los pulmones, movimiento vesicular, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues, en algunos casos, o de repente en la gran mayoría de casos, tenemos que solicitar algunos exámenes auxiliares, sobre todo si pensamos, si sospechamos que sí puede ser un dolor por las características, de repente alguna patología importante, ¿no? Y en todo momento siempre nos estamos preguntando, ¿no? Si este dolor, sobre todo, es un problema coronario o no. Obviamente no quiero decir que esto sea lo único o lo más importante, pero es lo que más preocupa al paciente en ese momento, ¿no? Entonces, en la práctica diaria, el paciente lo primero que piensa es un infarto, como les dije. Entonces, ellos quieren saber, ¿me estoy infartando, sí o no? ¿No? Obviamente, nosotros como médicos también tenemos que ver otras posibilidades que también podrían ser importantes. Por ejemplo, el tromboembolismo, la disección, también son patologías muy importantes, ¿no?
Y para eso nos vamos a nosotros a auxiliar con los exámenes de laboratorio o de repente también con imágenes, ¿no? Y la otra pregunta es, ¿realmente es un dolor importante? ¿Pone en riesgo, pone en peligro la vida del paciente? Como ya les dije, ¿no? Entonces, identificar factores de riesgo, ¿no? Si hay factores de riesgo, sí. Lo más probable es que vamos a tener que solicitarle toda una serie de estudios para tratar de determinar de qué se trata este tipo de dolor, ¿no? El relato mismo, como les dije, ¿no? Las características del dolor, cómo empezó, qué estaba haciendo en ese momento, cuántas horas o de cuándo le estaba oliendo, qué lo desencadenó, cómo es el tipo de dolor, si irradia, no se irradia, etcétera, ¿no? Y se ajusta a un patrón clínico coronario, ¿no? O de repente hay otros síntomas que también son importantes, ¿no? Entonces, a veces también ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, el paciente viene y dice, no, tengo un dolor en el pecho, pero nosotros vemos que el paciente está respirando de manera agitada. Entonces, él percibe que eso, que le preocupa que le duela, ¿no? Que tenga un dolor torácico, pero nosotros lo enfocamos más bien como un problema de disnea, ¿no? De disnea, fatiga, de falta de aire, ¿no? Entonces, es bueno, digamos, el criterio clínico es bastante importante, ¿no? Cómo nosotros enfoquemos al paciente. Ahora, para saber si este paciente, digamos, está estable o inestable, el mejor parámetro son las funciones vitales, ¿no? Cómo está la presión arterial, ¿no? Que no esté hipotenso, no esté hipertenso, cómo está la frecuencia cardíaca, ya sea que no esté ni taquicárdico ni bradicárdico, y la frecuencia respiratoria, ¿no? Como dije, ¿no? Que no esté agitado ni con taquipnea, ¿no? Si las funciones vitales están alteradas, entonces esto nos va a decir que el paciente potencialmente está inestable, ¿no? Y debería ser monitoreado, ¿no? Ya sea que esté hipertenso, ya sea que esté taquicárdico, ya sea que esté taquipnéico. Si el paciente tiene funciones vitales fuera de los parámetros normales, nosotros asumimos que está inestable y debería requerir un monitoreo, inclusive idealmente en una unidad de trauma shock. Y el examen físico también, como les digo, ¿no? Entonces, dar en este caso más importancia a lo que es el sistema o al aparato cardiovascular y respiratorio, ¿no? Como están los latidos cardíacos, el ritmo, la frecuencia y la intensidad. Como está el aparato respiratorio, el patrón, si hay dificultad respiratoria, ¿no? Y, digamos, a la auscultación de los campos pulmonares, etcétera. Y en cuanto a los exámenes auxiliares de cajón, lo primero que nosotros vamos a tener que solicitar a este paciente es un electrocardiograma, ¿no? El electrocardiograma, ojo, un electrocardiograma aparentemente normal, en la cual yo no encuentro y de repente tenía un signo de isquemia, de por sí tampoco no me descarta que no sea un problema coronario, ¿no? ¿No? Por eso que ante una sospecha, muchas veces se vuelve a solicitar controles seriados del electrocardiograma, obviamente dependiendo del caso, ¿no? Entonces, nosotros lo primero que queremos ver es si es que hubiera alguna alteración en el electrocardiograma, ¿no? Que me haga presumir de primera intención que se trata de repente de un infarto, que es lo primero que podríamos identificar, ¿no? Por ejemplo, un IMA ST elevado, ¿no? Un IMA ST elevado, o sea, la elevación del ST ya de por sí nos está indicando que es un problema coronario agudo. Pero si el electrocardiograma no muestra de repente ningún cambio objetivable, ¿no? Y si amerita el caso, podemos pedirles electrocardiogramas de control, ¿no? A la media hora o a la hora, ¿no? A ver si ha habido algún cambio. Lo que buscamos en este caso es lo que conocemos como cambios dinámicos en el electrocardiograma, ¿no? Y en cuanto a las enzimas cardíacas, lo más específico, ¿no? Más específico es dosaje de troponina, ¿no? Es lo más específico, ¿no? Obviamente, los valores altos de la troponina nos están confirmando nuestra sospecha de que se trataba de repente de un problema coronario. Pero los valores normales, al igual que el EKG, los valores normales inicialmente tampoco te descartan, ¿no? ¿No? Entonces, valores normales o de repente muy discretos, muy discretas variaciones, ¿no? Entonces, ameritan un nuevo control según el tipo de paciente, según su sintomatología, porque nosotros queremos hacer en el tiempo una curva enzimática, ¿no? ¿No? Entonces, en el momento en que entró el paciente, de repente a la hora o a las 2 o 3 horas, un nuevo control enzimático,
de ameritar el caso para ver si ha habido alguna variación, ¿no? Entonces sí puede requerir repetir el dosaje de las enzimas, en este caso las troponinas. Pero como les dije, no solamente quedarnos en el hecho de que descartar si es coronario o no. Hay que buscar otras posibilidades diagnósticas. Hemos visto toda una serie de, ¿no?, de posibilidades diagnósticas, ¿no? Derrames, neumotoras, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Pericarditis, etcétera. Todo eso que acabamos de mencionar hace un momento, todas esas posibilidades entran dentro, digamos, de este abanico de posibilidades que tenemos que nosotros barajar, ¿no? Y para eso necesitamos complementar también con otros estudios, ¿no? Una radiografía de pulmones, la gasometría, dímero D, de fondo glucosa y creatinina para ver cómo están sus basales, el hemograma, ¿no? Tal vez de repente una ecocardiografía si lo tuviéramos a la mano, o finalmente también podemos recurrir a imágenes como tomografía, ¿no? O angioten, ¿no? Angioten, tomografía ya sea pulmonares o angioten, ¿no?, de grandes vasos, ¿no? Este es el Hospital de Emergencias Grau, ¿no? Que está entre Grau Carlos Zavala, esa es la puerta de ingreso a la emergencia. eh, una foto tomada de un día domingo, por eso que se ve tan poca afluencia ahí en la puertita. Entonces, el dolor, ¿cómo sería de repente tratando de llevarlo un poco a la manera práctica, el dolor torácico en la emergencia y cómo es nuestro día a día con la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, idealmente, como les dije, debería el paciente ingresar por un triaje y este médico que esté en el triaje es el que prioriza o direcciona al paciente según el tipo de manifestación por la que viene, ¿no? Por ejemplo, un dolor torácico sí es una emergencia, ¿no? Es una prioridad por lo menos mínimo tipo 2 porque tenemos que descartar si este dolor torácico realmente es importante y todo lo que acabamos de decir hace un momento, ¿no? Entonces, el médico de triaje debería direccionar al paciente, ¿no? Para evitar justamente esta larga cola y lista, digamos, de espera, ¿no? Entre que evalúen uno y otros pacientes, ¿no? Entonces, el paciente debería ser dirigido directamente a por lo menos mínimo a un tópico, ¿no? Entonces, la cual se van a valorar cómo están las funciones vitales. Obviamente, si el paciente ya viene con funciones vitales inestables, ya ni siquiera atópicos, sino de frente a una sala de monitoreo, como está en la foto ahí, ahí están nuestros tópicos de emergencia o en su defecto, de frente a una unidad de trauma shock para monitoreo, ¿no? Si es que estuvieran con funciones vitales inestables, ¿no? ¿No? Sea cual sea el caso, ¿no? Es la evaluación, por ejemplo, en este caso, muy hipotético, en tópico de emergencia, donde todo lo que hemos dicho, ¿no? Como es el tipo de dolor, toda la referencia que el paciente nos puede dar, ¿no? Acerca y en relación al dolor torácico, ¿no? Intensidad, localización, irradiación, factores de riesgo, otras patologías asociadas, etcétera, ¿no? Todo eso tenemos que estar evaluando. Obviamente, como le dije hace un momento, si está inestable, ya no pues, debemos priorizarlo, ¿no? Ahora, obviamente en la medida de lo posible, por ejemplo, en mi hospital solamente tenemos 2 camillas de trauma shock. Muchas veces hemos tenido, ¿no?, que monitorearlos ahí en ese pequeño cuarto que son para dos pacientes, hasta a veces en algunos casos 3 camillas más una silla de ruedas, ¿no? Que es el máximo de capacidad. Ahora, si el paciente sí está estable, nosotros igual debemos priorizar. ¿Y qué debemos priorizar? Por lo menos mínimo la toma inmediata del electrocardiograma, y no solamente indicar el electrocardiograma, sino visualizarlo inmediatamente. O sea, me refiero, yo le hago la orden del EKG y el paciente va a una sala para tomar el EKG, el electrocardiograma, ¿no? Pero en ese interín de que va, se toma y regresa, puede pasar tranquilamente a veces 30 minutos o más tiempo. Por eso lo ideal es que nosotros mismos lo dirijamos, le toman el electrocardiograma, exactamente lo toma el técnico, le toman el EKG, inmediatamente nosotros hacemos la lectura. Si el EKG está normal, por lo menos ya me quedo un poco más tranquilo y puedo esperar los análisis de laboratorio que de repente también le he solicitado, ¿no? Entonces, eso también ya la experiencia me dice de que idealmente deben priorizarse, ¿no? Ya tanto tiempo, tantos pacientes que hemos visto, hemos tenido inclusive casos de pacientes como en la foto que le mostré al inicio, ¿no? Pacientes
que es hasta que hacen su cola, vienen por dolor de pecho, se le toma el EKG y ya regresaba con EKG patológico, vuelve a hacer la cola para que lo revalúen y se sincopea, ¿no? Se sincopea o hace un paro, ¿no? Hace un paro y cuando uno ve el EKG, sí había pues algunos signos ya, ¿no? De isquemia, ¿no? De isquemia coronaria, ¿no? Entonces, debemos priorizar en todo momento, ¿no? Este es digamos, simplemente una pequeña muestra, ¿no? En algún momento cuando yo hice esta revisión de este tema, quise ver la casuística real, ¿no? Entonces agarré en un mes cuántos casos venían de dolor torácico, conté unos 50 casos por lo menos en un mes X, y a ver cuáles eran las causas más frecuentes de dolor torácico, ¿no? ¿No? Y encontraba, pues, que de repente, como está en esta casuística que he hecho ahí, hipertenso, dolor torácico asociado a un aumento de hipertensión o crisis hipertensiva, 13 pacientes, ¿no? Asociado a arritmias, de repente 2 pacientes nada más, ¿no? Realmente que fueron infartos del miocardio, 2 pacientes. Un paciente que ya tenía secuela o era o lo que llamamos un síndrome coronario crónico, ¿no? Un ECOC, ¿no? Porque venía por un dolor anginoso, ¿no? Con todo normal, pero no, un dolor tipo anginoso, ¿no? Uno. Y a veces estos dolores torácicos también son problemas respiratorios, ¿no? Todo indica que podría ser de repente una bronquitis, o otro caso asociado a neumonía, otro que se fue asociado a un derrame pericárdico. Y como ven ustedes ahí, los ansiosos también son varios, ¿no? Por ejemplo, 6 que no se ajustan a ningún patrón y al final pues eran problemas pues solamente de ansiedad, ¿no? Eso que les pongo ahí de pared torácica y me involucraría pues pacientes que venían pues, con un problema neuromuscular o muscular o neuralgia o condritis, ¿no? Entonces son problemas de pared torácica, ¿no? Ahí los englobé todo en 16 pacientes con dolores que incluía lo que es pared torácica, ¿no? Un caso muy curioso de paciente que venía por un urticaria y también asociado por dolor de pecho, ¿no? Que sí, rarísimamente después que he revisado urticaria, en raras ocasiones también puede ir asociado un poquito con dolor, ¿no? Ahora, en cuanto a esto de las arritmias, ¿no? Arritmias, ahora, esto es por frecuencia, ¿no? Pacientes que vienen por arritmias, ¿no? De repente, en este caso muy particular, 2 casos asociados a bradicardia, otros a contracciones ventriculares aisladas nada más, aparentemente ese podría haber sido la causa. Otros sí que venían pues por TPCB, que es taquicardia parasítica supraventricular, o 3 que venían por fármaco, ¿no? Entonces, problemas de taquicardia o de bradicardia también vienen asociados a dolor torácico, ¿no? Por eso el dolor de pecho, casi siempre hay que primero descartar problemas de tipo no solamente coronario, sino también de tipo cardiovascular, ¿no? Que viene con bastante frecuencia a la emergencia. ¿Sí? Bien, entonces en esta revisión la motivación ha tratado más bien de tratar de hacer el enfoque diagnóstico, ¿no? Porque cómo yo puedo a un paciente que viene con un dolor de pecho aplicar, digamos, estos patrones clínicos que cuando los pongan en práctica van a ver que es bastante confiable, bastante práctico, ¿no? Y según las características del dolor y todo lo que les acabo de escribir, yo puedo asumir de repente que sí se ajusta a un problema coronario o no se ajusta tanto a un problema coronario, que más me parece muscular, que de repente es un caso o solamente de ansiedad, o sí de repente es un problema de tipo respiratorio, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito hacer el ejercicio mental de la revisión, ¿no? De cada uno de estos patrones clínicos que me puede ayudar a hacer una disquisición y una aproximación diagnóstica, ¿no? Que obviamente casi siempre en la gran mayoría yo después lo voy a corroborar con los exámenes auxiliares, ¿no? Como yo siempre le explico a los pacientes y a los familiares, esos, estos exámenes auxiliares justamente me auxilian a mí como, ¿no? Como médico para tratar de determinar, confirmar o descartar mi presunción diagnóstica, ¿sí? Bien, entonces esta ha sido la revisión del primer tema. Eh, Más bien como tengo a continuación otro que es el del dolor abdominal, en todo caso yo preferiría que las preguntas sean al final de las 2 presentaciones y ahí podemos hacer una ronda de preguntas, ¿no?